Buenos días, mi nombre es Jessica Sofía Enseñat Palís, soy de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche, en la licenciatura como cirujano dentista, soy del segundo semestre Grupo B y esta es una exposición de la materia de embriología y genética impartida por la maestra Itchel y pues voy a empezar con lo que es la organogénesis. El periodo embrionario o periodo de organogénesis se da entre la tercera semana y la octava semana del desarrollo. En este periodo, las tres capas germinales, que son las del ectodermo, mesodermo y endodermo, dan origen a lo que son sus tejidos y órganos respectivamente. Al finalizar este periodo, podemos decir que se han establecido los sistemas principales, lo cual significa que se pueden percibir lo que son las características externas del organismo. Al terminar aproximadamente en el segundo mes de gestación, este periodo pues se induce en lo que son la mayor parte de los defectos congénitos y pues el daño que reciba el embrión antes de este periodo puede ocasionar lo que es la muerte del producto y también un aborto espontáneo. Cuando nos encontramos en la tercera semana del embarazo, la capa germinal ectodérmica tiene la forma de un disco con la parte caudal más chica y la parte cefálica pues más grande, con una forma de pera. A continuación se da el desarrollo de la notocorda y del mesodermo precordal, y esto hace que el ectodermo suprayacente se engrose. También la placa neural se reconstruye y las células de esta placa forman el neuroectodermo, y esto significa que empieza la neurulación. Ahora, la neurulación es el proceso en el cual la placa neural forma el tubo neural. Esto es por medio de un fenómeno de extensión convergente. Lo que hace este fenómeno es que la placa neural se alarga y por consiguiente también el eje corporal. También dentro de este fenómeno existe el desplazamiento lateral y medial de las células en el plano del ectodermo y del mesodermo. Este proceso de neurulación está regulado por señales. Estas se desplazan en la vía de polaridad celular planar, y cuando la placa neural se alarga se forman los pliegues neurales. En la región medial hundida se forma el surco neural. Poco a poco los pliegues neurales se acercan sobre la línea media y así se fusionan, formando lo que conocemos como el tubo neural. Mientras pasa todo esto, los extremos cefálicos y caudal del tubo neural se comunican a través de la cavidad amniótica, a través de los neuroporos. Existen los neuroporos anterior, que es el craneal, y el posterior, que es el caudal. El cierre del neuroporo anterior ocurre cerca del día 25 y del posterior cerca del día 28. Con esto se convierte la neurulación, y el sistema nervioso central se representa con una estructura tubular cerrada y con una porción caudal estrecha a la médula espinal y una porción cefálica mucho más ancha en la que en la que podemos apreciar lo que es la vesícula cerebral. Continuando con lo que son las crestas neurales. Las crestas neurales son aquellas que están en el borde lateral o en la cresta del neuroectodermo y se separan. Estas experimentan una transición epitelio-mesénquima. Todo esto mientras pasa una migración activa y desplazamiento para ingresar al mesodermo subyacente. En este tipo de términos, el mesodermo son las células que derivan del epiblasto y de los tejidos extraembrionarios, y la mesénquima se refiere al tejido conectivo embrionario laxo independiente de su origen. Cuando se cierra el tubo neural, estas células migran a través de dos rutas. Tenemos la ruta dorsal, que es a través de la dermis, y por ahí ingresan al ectodermo a través de los orificios de la lámina basal, esto con el propósito de formar lo que son los melanocitos de la piel, y también vienen siendo los folículos pilosos. Y la segunda ruta es por una vía ventral. Esto es para convertirse en los ganglios sensitivos, neuronas simpáticas y enteritas, células de Schwann y células de la médula suprarrenal. Estas células de la cresta
capa neural son demasiado importantes, ya que también crean lo que son los pliegues neurales craneales. Inmigran de ellos y se alejan del tubo neural antes de que se cierre, y pues en esta región también contribuyen a la formación del esqueleto craneofacial, el tejido conectivo y huesos de la cara, y el cráneo de las células y de las glándulas tiroides, el tabique, tronco coronal del corazón, odontoblastos, dermis de la cara y el cuello, y ganglios espinales, ganglios de la cadena simpática y preaórticos, ganglios parasimpáticos del tubo digestivo, médula suprarrenal, células de glía, meninges, melanocitos, células del músculo liso, para vasos sanguíneos de la célula de la cara, y el postencéfalo. Ganglios, también tenemos los ganglios de los nervios craneales, como lo son el ganglio ciliar, el trigémino, el superior facial, el inferior facial también, el seno palatino, el submandibular, el ganglio del nervio vestibulococlear, que son los ganglios acústico y vestibular, el nervio glosofaringeo, y también tenemos el ganglio superior e inferior, y el óptico, y el nervio vago, que también tenemos el ganglio inferior y vagal parasimpático. Y pues como se pueden dar cuenta, estos son fundamentales pues para todas las células, y se les llega a denominar como capa germinal, pero pues también están metidas en lo que son los defectos congénitos, y pues también pueden generar lo que son muchos tipos de cáncer. Derivados de la capa terminal mesodérmica, pues en un inicio las células de la capa terminal mesodérmica pues forman parte de lo que es una capa delgada de tejido laxo. Sin embargo, hasta el día 17 de las células se encuentran cercanas a la línea media, pues proliferan, es decir, que se produce lo que las lleva a formar parte de una placa engrosadora del tejido. Esta se conoce como mesodermo axial. Por otra parte, en la capa lateral mesodérmica, pues es delgada y se puede dividir en dos: la capa mesodérmica somática y la capa mesodérmica esplánica. Continuando con los somitómeros, pues aparecen en lo que es la región cefálica del embrión. Cada uno está formado por células mesodérmicas dispuestas en espirales concéntricas en torno al centro. Estos somitómeros, cuando están en la región de la cabeza, forman una relación con la segmentación de la placa neural para la formación de las neurómeras. Los somitómeros se organizan en somitas, y cuando se encuentran en la región occipital hasta la caudal, cerca del día del 20 del desarrollo, aparece el primer par de somitas en la región occipital del embrión. A partir de ahí surgen hasta 3 pares por día de somitas, hasta el final de lo que viene siendo la quinta semana. Existen 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros, y entre 8 y 10 coxígenos. Y lo que tenemos, podemos decir que las Notch cortan las somitas y se convierten en somitómeros. La formación de las somitas segmentadas son a partir del mesodermo paraxial. Es presomítico y es no segmentado, y depende del reloj de la segmentación, que se establece mediante la expresión cíclica de ciertos genes. Entre los genes cíclicos se encuentran los miembros de las vías de señalización de las proteínas Notch y WNT, que se expresan con un patrón oscilante en el mesodermo presomítico. Cuando las somitas se forman por primera vez a partir del mesodermo presomítico, experimentan entonces lo que viene siendo un proceso de epitelialización. Al inicio de la 4ª semana, las células en las paredes ventral y medial de la somita pierden sus características epiteliales y cambian de posición para poder circundar el tubo neural y la notocorda. Estas células constituyen el esclerotoma, que se diferencian entre vértebras y costillas. Las células en los bordes dorsomedial y ventrolateral de la región superior de la somita forman a las precursoras de las células musculares. Son características mesenquimatosas y migran por debajo del dermatoma para crear el dermomiotoma. Las células ubicadas entre los dos grupos dan origen al dermatoma.
Las células del borde ventrolateral migran hacia la capa parietal del mesodermo de la placa lateral para formar mayor parte de la musculatura de la pared del cuerpo. Estos vienen siendo los músculos oblicuos externo e interno y transverso de lo que viene siendo el abdomen. Y casi todos los músculos de las extremidades, las células del dermomiotoma, por último, forman la dermis para la piel de la espalda y los músculos de la misma. La pared del cuerpo y algunos de sus extremidades. Cada miotoma y dermatoma conserva la inervación derivada de su segmento de origen, de manera independiente al sitio en el que miran sus células. Así, cada somita forma su propio esclerotoma, su propio miotoma y su propio dermatoma, que integra la dermis de la espalda. Cada miotoma y dermatoma cuenta también con su propio componente nervioso segmentado. Ahora pasemos con lo que es el mesodermo intermedio. El mesodermo de la placa lateral se divide en capas parietal, que son las somáticas, y visceral, que es la esplánica. Estas revisten lo que es la cavidad intraembrionaria y rodean los órganos respectivamente. El mesodermo de la capa parietal, en unión al endodermo suprayacente, crea los pliegues de la pared lateral de los cuerpos. Estos pliegues, junto con los de la cabeza, que son los cefálicos, y los de la cola, que son los caudales, cierran la pared ventral del cuerpo. La capa de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral para constituir los cartílagos costales, los músculos de las extremidades y la mayor parte de los músculos de la pared del cuerpo. La capa visceral del mesodermo de la placa lateral junto con el endodermo embrionario integra la pared del tubo intestinal. Las células mesodérmicas de la capa parietal de la pues rodean lo que es la cavidad extraembrionaria. Forman también membranas delgadas, membranas mesoteliales o membranas serosas. Estas van a cubrir lo que son las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica y secretan lo que es un líquido seroso. Las células mesodérmicas de la capa visceral dan origen a una membrana serosa delgada y esta está en torno a cada órgano. Ahora pasando con lo que es la sangre y los vasos sanguíneos, tenemos que las células hemáticas y los vasos sanguíneos también se originan a partir del mesodermo. Los vasos sanguíneos se forman mediante dos mecanismos. Tenemos lo que es la vasculogénesis, que es cuando los vasos surgen a partir de los islotes sanguíneos, y la angiogénesis, que es cuando se implica la gemación a partir de vasos ya existentes. Los primeros, los islotes sanguíneos, aparecen en el mesodermo rodeando la pared del saco vitelino a partir de las 3 semanas de desarrollo y poco después en el mesodermo de la placa lateral y en otras regiones. Estos islotes derivan de las células mesodérmicas y que son conducidas para poder producir lo que son las hemangioblastos. Las células troncales hematopoyéticas definitivas derivan de lo que es el mesodermo que circunda a la aorta en un sitio cercano a lo que es el riñón mesofrénico en el desarrollo y se denomina la región aortogonadroménefrica. Estas células colonizan el hígado y se convierten en el órgano hematopoyético principal del embrión y el feto desde cerca del segundo hasta el 7º mes del desarrollo. Pues las células troncales provenientes del hígado colonizan lo que es la médula ósea, el tejido hematopoyético definitivo y durante el 7º mes de gestación, a partir de entonces el hígado pierde lo que es esa función hematopoyética. Ahora con los derivados de la capa germinal endodérmica. Esta capa germinal cubre lo que es la superficie ventral del embrión y constituye el techo del saco vitelino con el desarrollo y crecimiento de las vesículas cerebrales desde el disco embrionario, y estas son las que empiezan a sobresalir hacia la cavidad amniótica. En este momento de la elongación del tubo neural lleva lo que al embrión a flexionarse para adoptar esa posición fetal. En ese momento, las regiones cefálicas, o sea, los pliegues y caudales, pues se desplazan en lo que es una dirección ventral y se forman los dos pliegues de la pared lateral del cuerpo. De igual modo, se movilizan en esa dirección para cerrar la pared ventral del cuerpo, al mismo tiempo que los pliegues de la cabeza y de la cola y los dos laterales avanzan en dirección ventral y llevan consigo amnios pues de este modo
es que el embrión queda ubicado dentro de la cavidad amniótica. La pared ventral del cuerpo se cierra por completo, excepto la región pues umbilical. En este sitio permanecen unidos el pedículo de fijación y el saco vitelino. Ahora tenemos también que el intestino anterior, el intestino medio, el intestino posterior son pues los principales órganos que se producen de este. El intestino medio se comunica con el saco vitelino mediante un pedículo grueso llamado conducto vitelino. En su extremo cefálico, el intestino anterior está delimitado temporalmente por una membrana ectodérmica denominada membrana orofaríngea. Esta membrana separa al estomodeo, a la cavidad bucal primitiva, que deriva del ectodermo, de la faringe, una parte del intestino anterior que se forma a partir del ectodermo, y durante la cuarta semana de la membrana orofaríngea se rompe, con lo que queda establecida la comunicación entre la cavidad bucal y el intestino primitivo. El intestino posterior también termina de manera temporal en una membrana ectoendodérmica, la membrana cloacal. Y pues para finalizar tenemos lo que es el aspecto externo durante el segundo mes. Bueno, pues al finalizar la cuarta semana, cuando el embrión tiene alrededor de 28 somitas, las principales características externas son los somitas y los arcos faríngeos. Por ello, la edad del embrión suele expresarse en función de los somitas. Durante el segundo mes del desarrollo, la edad se relaciona entonces con la longitud cefalocaudal y se expresa en milímetros. Durante el segundo mes, el aspecto exterior del embrión se modifica por el incremento del tamaño de su cabeza, las formaciones de las extremidades, la cara, oídos, nariz y ojos. Al inicio de la quinta semana aparecen las yemas en forma de paleta de las extremidades superiores e inferiores. Las yemas de las extremidades inferiores aparecen un poco después, justo debajo del punto del anclaje del cordón umbilical, a la altura de las somitas lumbares y los sacros superiores. Al continuar con el crecimiento, los extremos